Muy buenas tardes, gran peregrina Alicia Morici. Bienvenida al Paso del Camino, un proyecto del Camino Santiago para el Camino Santiago. Qué placer es tenerte aquí para hablarnos de algo tan increíble, tan maravilloso en nuestras vidas como es el Camino Santiago. Muchísimas gracias por aquí estar y quiero muchísimo que pasemos aquí un buen rato hablando de algo tan bonito como el camino. Pues cuéntanos, por favor, ¿qué fue lo que te llevó hacia el Camino Santiago? ¿Cómo llegaste tú al Camino Santiago? Sí, bueno, agradecerte muchísimo porque estoy muy contenta de estar acá. Escucho tus entrevistas y me encantan porque es toda la experiencia, todas las cosas que también yo he vivido de alguna forma y me emociono mucho al hablar del camino. Me emociona mucho realmente. Bueno, yo llegué, he hecho tres caminos. He hecho tres caminos. Hice el Camino de Santiago, el primero en el 2014. Después hice en el 2019, primero hice el francés. Después en el 2019 hice el portugués. Y ahora hace poquito, el año pasado, hice el francés otra vez. Y bueno, llegué al camino porque tenía un amigo que lo había hecho y él me comentó algunas cosas del camino y siempre me intrigaba cómo podía ser. Y aparte, cuando él lo hizo, me acuerdo que dejó su trabajo, dejó todo para hacer el camino. Entonces, como que atrás de eso había algo importante. Más allá de, bueno, del tema religioso, de la historia de Santiago, de todas las leyendas que tiene el Camino de Santiago, eso siempre como que me atrajo mucho. Y bueno, ahí empecé. Y la verdad que no tengo palabras para expresar lo que es el Camino de Santiago. Creo que a todos nos pasa. Cada vez que escucho a algún peregrino o alguna peregrina, digo, bueno, al fin esa persona me entiende, porque entre peregrinos y peregrinas nos entendemos, pero explicarle a una persona que no lo ha hecho, a veces es muy difícil, porque No, no se entiende. además creo que es imposible, Es porque, imposible. porque hay que estar en el camino para sentirlo, ¿sabes? Es cierto, es cierto. Y muchos cuando yo llegaba a España me preguntaban, ¿pero te vienes de Uruguay a hacer el camino? Muchos no lo entendían. Aparte, las veces que fui, traté siempre de hacerlo entero. La última vez recorrí 800 kilómetros. Entonces, a veces los españoles tampoco entendían mucho, a veces, porque claro, era demasiado, ¿no? Era mucho, pero bueno, no lo entendían. En parte sí, porque pasa mucho que a veces ellos en general lo hacen como de apartes, porque al estar más cerca del camino como que es más fácil acceder. Eh, pero bueno, hacerlo así de uno, todo entero, es bastante, Sí, bueno, es más sacrificado, quizás un poco más, pero igual tiene, de todas las formas que uno haga el camino, siempre tiene lo suyo. sí, tiene siempre. Ah, ¿Te acuerdas cómo fue el momento de empezar ese primer día? Ah, sí. Lo que te ha pasado por la cabeza, qué has pensado, qué has sentido. Bueno, yo como que me aventuraba a algo que no sabía lo que era, y en algún momento mismo cuando iba en el avión y todo, yo pensaba, pero ¿qué estás haciendo, Alicia? ¿Dónde te estás metiendo? Era algo como que, era una cosa, un sentimiento, ay, entre de miedo y esperanza. Y bueno, me acuerdo que cuando llegué, yo arranqué desde los Pirineos, el primer camino, de Saint-Jean-Pied-de-Port, y recuerdo que, bueno, empecé el camino, estaba ahí parada en el puente ese famoso sobre el río Nive que tiene Saint-Jean, y quería no quería arrancar sola, y estaba ahí en el puente y justo me dije, bueno, voy a esperar a algunos peregrinos a ver con quién me puedo unir. Y, y la verdad que fue fantástico porque
yo estaba ahí parada, ahí como con mi palo de trekking ahí, medio como nerviosa, y justo pasaban unos peregrinos y peregrinas que eran de la zona de Almería. Y había una señora que era no sé si estaba ahí o se unió después. Ella se unió después, una francesa. Entonces yo les dije, les pregunté, digo, ¿ustedes van al camino? Era obvio que iban al camino porque todos iban para el camino. Y bueno, enseguida se dieron cuenta que no eras de España. Me dijeron, ¿pero de dónde eres? De Uruguay. ¡Ay, uruguaya! Me decían. Y ven con nosotros. Y la verdad que fue fantástico porque como que me adoptaron como familia y estuve, ellos lo hicieron hasta Nájera. Estuve como 10 días con ellos y como que me sentí muy acompañada. Fue realmente hermoso. Qué Y bonito. sí, y bueno, los he ido a visitar a España, sí. Seguimos en contacto con muchos de ellos y es muy lindo. Tengo muchos amigos. Es la familia del camino. Es ¿Sabes? la familia del camino. ¿Sabes? El camino es increíble. Yo tengo la suerte de estar recién volvido de más de una experiencia en el camino. Fue un camino corto, pero que a veces los caminos cortos tienes que vivirlos aún con más intensidad, ¿me entiendes? Y que son cortos, pero de alguna manera con un camino más largo, también te deja de alguna manera su huella. Y a mí este camino, no sé, puedo decir que puede haber significado el camino de los animales, yo no sé, el camino de los sentidos, que fue un camino muy importante para mí. También fue también como una, un reafirmar de ideas, un reafirmar de convicciones que este camino me ha dado, que no lo buscaba, pero sí que me lo ha dado. Pero por encima de todo me ha dado momentos increíbles. Yo eché el camino inglés y fue muy curioso porque por un tema de problemas con los billetes de autobús, yo iba a empezar a caminar el sábado por la mañana en Ferrol, donde empecé el camino inglés. Pero con un problema con los autobuses que hubo general, no solo para mí, también supo que algunas personas en otros sitios también han tenido problemas. Solo pudo coger el autobús justo el sábado. Yo entonces, como ya tenía más o menos algunas cosas reservadas, otras no, pero para ese día sí que ya tenía. Y como me dijo un amigo, ojo, cuidado que el camino inglés tiene mucha gente y todavía le queda infraestructura, a lo mejor caerla por 1 o 2 días que lo reserves. Y pues nada, yo he reservado, pero luego lo que pasó es que iba a coger el bus el sábado por la mañana y el bus tardó como, no sé, y imagínate, yo cogí el bus a las 9 de España y llegué ahí a las 3:30 a Ferrol y empecé a caminar sobre las 4:15. Yo entonces empecé el sábado a caminar sobre las 4:15. Y pues, la verdad es que no me imaginaba encontrar peregrinos ese día a la hora que empecé a caminar. Pero sí, ah, encontré ya justo al llegar a Fene, que es donde me iba a quedar ese día, encontré a 2 peregrinas que me imagino que se quedaban en el pueblo antes, y luego a una pareja. Pero como, o sea, fue a final de tarde, ya todo muy, es que a mi paso por ellos les deseé buen camino y poco más. Y los dejé para atrás y nunca más los vi. Pues ese día llegué a la noche en Fene súper cansado, porque no había dormido nada, y había el viaje en autobús, más creo que son 22 kilómetros caminando, y ya me acosté y dormí. Y luego, al día por la mañana, empecé a caminar muy temprano, sobre las 6:20, me acuerdo, y tenía como 10 kilómetros entre Pontedeume, donde los peregrinos que habían empezado ese día, el día del sábado, normalmente suelen estar, que es el final de etapa normal. Y entonces, como empecé muy temprano, más una vez, entre Fene y Pontedeume, no encontré a peregrinos. No encontré.
Los otros que había visto el día anterior estaban por detrás y los otros estaban por delante, porque ya había empezado la etapa. Y entonces llegué a Pontedeume, tomé el desayuno, ahí mismo he encontrado a 4 peregrinos portugueses, pero no me enteré que eran peregrinos, pero luego que los volví a ver, supo que eran, y tomé el desayuno y seguí mi camino. Y luego, después de Pontedeume, hay como una subida de, no sé, unos 400, 1,5 kilómetros, siempre subida, pero subida muy dura. Como a mitad de la subida, encuentro a 3 peregrinos italianos y los dejo para atrás. Y ahí me encuentro en un hueco. Me encuentro en un hueco en que durante 2 horas no encuentro a peregrinos. Estoy completamente solo. Y voy caminando y en una parte de bosque, una parte de un bosque, yo voy caminando y como así en medio, así de repente, de pronto, como yo nunca me lo esperaba ver, encuentro a 2 siervos, a la madre y a un hijo. Y es que yo me acercaba, estaba ahí como estuvieron 30 minutos mirándome, 30 segundos quiero decir, y luego ya huyeron de mí. Pero, joder, yo nunca en mi vida había visto ciervos salvajes. Nunca en mi vida. Para mí esto fue algo de muy especial. Sí. Me quedé con, perdona, con media hora llorando, emocionado con lo que había pasado. Además, tuve que llamar a una amiga para compartir esto con alguien. Que esto fue, no sé, yo qué sé, fue algo que no tiene palabras. Nunca me había... Este fue el camino 7 u 8, ya no sé. Pero nunca me había pasado algo igual, ¿sabes? Fue algo espectacular. Y había pasado ya en otros caminos montañosos, en otros caminos con mucho bosque, pero no sé, fue algo que todavía no sé describir. No tengo palabras para describir lo que siento en tal momento, ¿sabes? Pues, ¿nos puedes contar alguna historia, no sé, algo parecida que te haya dado mucho, ¿sabes? Perdona, y por eso dijo que esto fue un camino, también los animales, la cantidad de pájaros que he visto en este camino. Madre mía. Luego, el día a la entrada de Santiago, casi llegando a Santiago, vuelve a haber más un ciervo. Ahora solo uno, preto y blanco, que, joder, este fue un camino de animales. Para mí fue algo increíble, ¿sabes? Perdona, No, para no, es fue que algo especial. cada camino tiene lo suyo, ¿no? Sí, Y ese momento mágico, unos segundos nomás, joder, joder. es impresionante. Sí, sí, esos momentos son sublimes. Y alguna, tengo muchos momentos así que, pero ¿qué sentido magia, magia? Me pasó en el primer camino de Santiago, en el 2014, que saliendo de Triacastela y pasando por Samos, fue cuando llegué en el monasterio de Samos. Esos días fueron días de mucha lluvia y, y entonces las etapas las personas con las que me encontraba, había algunas claro, que ya las había perdido, que se habían adelantado, otros se habían atrasado, pero resulta que cuando llegué a Samos, fue fantástico porque me encontré con peregrinos que yo pensaba que estaban más adelante, que ya hacía tiempo que les había perdido, y fue increíble porque personas que quizás solamente habíamos compartido un buen camino y nada más, pero como que todos congregamos ahí en ese instante, porque había gente que me había hablado muy poco, me acuerdo de un italiano, sí, que habíamos compartido un buen trecho juntos, cuando pasé por Ponferrada, que había hablado mucho, pero también él caminaba más rápido, y entonces lo había perdido. Y, y me gustó mucho ese momento porque como que estábamos todos ahí por algo. Sí, Y gente que
apenas, algunos ni sabían los nombres. Y lo lindo que fue es que me emociona un poco esto. Es así. En la misa, fuimos todos a misa, y en el momento de la paz, que nos damos la paz, ahí sentí algo especial. Tampoco lo puedo describir. Es como el momento ese que tú decís. Es que no Porque todo se describe, hay que sentirlo. ¿Sabes? Hay que sentirlo. hay que Por encima sentir. hay que sentirlo. Porque en el momento que el cura, en el momento ese que nos damos la paz entre todos y nos empezamos a saludar y a abrazarnos y entre todos los que estábamos ahí, que yo a muchos de ellos ya los había cruzado, eso fue un momento realmente, no me lo olvido más. Quizás fue solamente para mí, pero es así, porque justo como que nos conocíamos todos, parecía que nos conociéramos de algo, no sé de qué, no sé de Pues dónde, pero fue déjame, déjame, maravilloso. déjame contarte más una de las cosas maravillosas de este camino, que fue muy corto, pero mucho, mucho hay que contar, ¿sabes? Porque, joder, ah, imagínate, no sé si, yo me imagino que conoces las manitas de Mocho, ¿no? ¿Las? Las manitas de Mocho, Las manitas de Mocho. ya lo Ah, explico, ya lo creo que explico. sí, pero a ver, cuéntame por las dudas. Pues las manetas de Mocho es como, yo las tengo aquí, es como un símbolo del Camino de Santiago, hechas precisamente por Mocho, José Sanchis, más conocido por Mocho, que es un peregrino del Camino de Alicante, y que ha creado este símbolo como un símbolo de la amistad en el camino, un símbolo que da valor a las amistades que se hacen en el camino. Esto es repartido de peregrinos para peregrinos. O sea, yo como peregrino te regalo a ti como peregrina. O sea, que tú no puedes comprar esto en lugar ninguno, ¿sabes? Este es un símbolo que se regala a peregrinos, a buen peregrino y a gente que de alguna manera te toca o que te deja huella en tu camino, en vuestro camino. Pues yo tengo la felicidad de que Mocho me envía para casa unas cuantas y puedo repartirlas por el camino. Que algo para mí también es un honor y un orgullo, ¿sabes? Y en este camino fue muy curioso, pero yo a veces, no es que sea una cosa mala, pero a veces tengo cuidado en decir que soy portugués, ¿sabes? Esto yo no lo voy a decir, pero como yo hablo bien castellano e inglés, a veces si yo quiero, yo no debo entender que soy portugués. Y ojo, que yo tengo un orgullo enorme en ser portugués. Pero en el camino, y por algunos problemas que ha tenido en el abrir principalmente de hospitalero, con peregrinos portugueses, que son muy pesados a veces, cuando están en el camino portugués, atención, no en este camino. Pero a veces es como un mecanismo que tengo de autodefensa, ¿sabes? Porque a veces algún problema he tenido y entonces, si yo quiero, no doy a entender que soy portugués. Además que llevo la bandera de Portugal en la mochila, pero esas veces no quiero decir nada. Pero, a ver, que tengo un montón de amigos peregrinos portugueses y con todo orgullo soy portugués. Pero para decir que ahí en mitad del camino, los primeros 4 peregrinos que viste en la segunda etapa, los que estaban ahí tomando el desayuno en el instituto, eran portugueses, pero no se habían dado cuenta que yo era portugués. Luego, a la etapa siguiente, a mitad del camino, me he parado en un lugar que se llama Mesón Restaurante Gente en el Camino, Gente no Camino, en gallego. Y me paré ahí, estaban 2 peregrinos portugueses también, las hablé, les digo buen camino, le pregunté a ver si querían algo, dice que estaban bien, que se iba a quedar en el albergue ahí mismo, vale. Y luego me quedé un poco tomando algo ahí mismo.
Y como al final de 10 minutos llegaron unos portugueses. Y yo, todo el rato que estaba ahí, en ningún momento hablé portugués. Hablé solo castellano. Y ahí no se había entendido que yo era portugués. Luego hemos hecho mis cosas, ellos las suyas. Y justo coincidió o no que salimos del mismo sitio al mismo tiempo. Yo ya me fui enterando que al final sí que podía ser buena gente y que podía hablar con ellos. Y en el justo momento en que salimos para empezar a volver a caminar, una de ellas que ya tenía una mano regalada por alguien en Santiago, en otro camino, simplemente digo algo. Madre mía, ¿cómo me gustaría yo de volver a que alguien me regalase otra manita? Yo estaba ahí en el momento, ese momento. Y lo único que hago, pero sin decir una palabra, yo sigo en silencio. Cojo eran 4 versiones, cojo 4 maneras del bolsillo y las regalo, pero sin decir una palabra. Y ellas llorando y sonriendo con lo que había pasado. Hasta el punto que yo digo, pues es que además yo también soy portugués. Imagínate cómo es el camino. ¿Va? Es que el justo momento en que ella dice, me encantaría volver a tener unas manitas. Y yo estoy ahí en el momento y las tengo para repartir. ¿Cómo es el camino? ¿Sabes? Sí, sí, Es sí, sí. maravilloso. Es todo el tiempo pasan esas cosas. ¿Sabes? Todo el Fue tiempo pasan esas para cosas. mí, esto como varios, pero momentos maravillosos. Sí, A sí, ver, sí. después de 3 caminos, ¿qué te ha enseñado el camino? ¿Qué te ha dado el camino después de tantas etapas, de tanto compartir, de tanto sufrir, de tanto reír, de tanto llorar? Y el camino, a mí lo que me fascina del camino es la simpleza del camino. Eso simple de estar con tus cosas contigo y de no pensar en nada más que llegar, que qué vas a comer, bueno, que curarte cuando te duele algo. Entonces es eso, es lo sencillo, lo simple, es el compartir, la amistad. Yo en el último camino eh, hice amigos y amigas maravillosos. Fue hermoso. Y justo conocí a un chico chileno que se llama Pablo y a una chica de Barcelona, Elena, y coincidimos que hicimos todo el camino juntos, porque justo arrancamos todos en San Jean y ellos también lo iban a hacer completo como yo hasta Santiago. Entonces, a veces nos veían y decían, pero ustedes desde hace cuánto que están juntos, porque ya nos conocíamos tanto que parecía, no, le digo, nos conocíamos en el camino, porque siempre estábamos, las etapas las hicimos juntos, no siempre caminábamos juntos, Sí, obviamente, sí, sí. teníamos nuestros tiempos y algunas veces hasta dormimos en otros lugares, pero como que siempre seguíamos juntos. Entonces, siempre les parecía a todo el mundo que ya nos conocíamos de antes. Y bueno, y a su vez, nosotros tres íbamos conociendo a más gente que también como que se unía. Pero nosotros siempre éramos los que estábamos como fijos. Y claro, y eso fue fantástico, porque fueron más de 30 días, juntos. Entonces fue ese compartir, ese conocer en profundidad, no sé si en profundidad, porque bueno, el camino uno quizás no es el mismo que está, no se comporta quizás igual que cuando está así, cuando uno vuelve, ¿no? No es lo mismo. Pero sí conoce cosas como muy íntimas porque hay uno como que se expresa y, y cuenta cosas muy profundas. Sí. Entonces tuvimos conversaciones muy lindas con ellos y todo se dio perfecto, porque en realidad yo pensaba, cuando yo llegué a San Jean, antes se había pasado por Pamplona y yo quería
no quería atrasarme mucho en el viaje, porque ¿qué pasa? Perdía mucho. Si iba a Pamplona, me tuve que quedar un día y después irme a Saint-Jean. Ya perdía 2 días. Y el ómnibus, el bus que hay de Pamplona a Saint-Jean, no había podido tomarlo, porque el tren me demoró bueno, un montón de cosas. El tema que yo pensaba sería, bueno, igual me voy a Saint-Jean en taxi, pensé, porque si no me voy a atrasar mucho, ya perdía 2 días. Y bueno, cuando fui a la estación de Pamplona me dijeron, bueno, pero acá hay muchos peregrinos, seguro que puedes compartir un taxi hasta Saint-Jean. Pero, y me dice, sí, he visto a varios acá. Pues justo cuando yo estaba ahí, no había ningún peregrino ni ninguna peregrina. Se ve que no podía empezarlo ese día, se ve. Y un taxi me salía 100 euros. Y yo decía, es mucho dinero. Entonces me volví. Y después al otro día, ahí sí, tomé el bus. Pero si no hubiera pasado eso, yo hubiera empezado el camino un día antes. Y la verdad que fue maravilloso haber coincidido con estas personas. Entonces es como que siempre es todo perfecto, porque a mí me habían dicho, sí, acá siempre hay peregrinos que se van todos juntos en taxi. Y yo estuve ahí muchísimo tiempo en la estación y no apareció ningún peregrino. Era que yo tenía que empezar el camino con ellos. Yo, mira, cada vez más pienso que el camino, cualquier cosa, es lo que tú creas, te lleva por un camino para que te pasen estas cosas. Que quiero decir que todo lo que pasó tenía que pasar para que tú encontraras a estas personas. Yo cada vez más y cada camino más que añado a mis pies, más la certeza tengo de eso. Y el mejor ejemplo fue lo que me ha pasado a mí hace 3 años en el camino primitivo. Haciendo el camino primitivo, por varias razones, y a ver, yo soy súper devoto de Santiago, soy enganchado, enamorado, apasionado por todo lo que es el Camino de Santiago. E intento al máximo dar de vuelta un poco de lo que puedo dar al camino. Al máximo, lo que puedo, lo doy. Y lo busco dar. Pero sabemos que para mí el camino es una metáfora para la vida. Y como bien sabemos, la vida tiene sus momentos buenos, pero también tiene sus momentos malos. Así es el camino. Y la verdad es que yo en los primeros 2-3 días del camino primitivo ese, lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal por un problema de opiniones, más que nada, por un problema de opiniones con un otro peregrino. Y la verdad, el otro peregrino estaba muy bien, quedó encantado con su camino y yo al revés. Me quedó muy mal y estuve a punto de dejar el camino, ¿sabes? Pero luego, como que decides, cuando decido yo dejar todo lo que había pasado atrás y seguir mi camino, te encuentras como a 3 personas que ya estaban ahí, ya estaban en el camino y había hablado 2-3 minutos con cada uno de ellos. Y en el mismo día que pasó el cambio que me tenía que haber pasado, había compartido una cerveza con ellos. Pero tardamos cosas normales del camino. Y ya una de esas personas, que hoy en día es muy, muy gran amigo, y tengo pena de no poder verlo más a menudo, porque es de Sevilla, está al sur y yo estoy al norte. Y en el mismo día que yo estaba a punto de dejar el camino, me aparece este ángel, que me dice algo que me queda
que ya lo he dicho muchas veces, pero lo seguiré diciendo porque este es muy, muy importante para mí y así la gente puede entender un poco lo que te puede dar el camino, ¿sabes? Y él simplemente me dijo, no des importancia a las cosas que no tienen importancia, ¿sabes? Y esas palabras, ese momento, no solo esas palabras, todo lo que me dijo, pero principalmente estas palabras han cambiado mi vida y han cambiado mi camino. Luego, al final, empecé a caminar con estas tres personas, él de Sevilla, otro de Valencia y una chica de Badajoz, cada uno con sus ideas, cada uno con su religión, no sé, cada uno con su manera de estar y de vivir la vida. Pero nos hemos dado tan bien que nos quedamos y nos hicimos una familia para toda la vida, ¿sabes? Es así. Es, es algo impresionante. Y yo creo, a ver, por más que lo había pasado mal, que sí que lo pasé mal, pero como dice la canción, después de la tormenta, después de la tempestad, siempre sale el sol, ¿sabes? O sea, ya la pasé muy mal, pero lo que viví con esta gente y en este camino quedó para toda la vida, quedó para toda la vida. Y así es el camino. Y sí, 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 como la vida misma. Lo mismo que te pasa en la vida, te pasa en el camino, pero como más intenso, más todo como concentrado. Te pasa exactamente lo mismo. Te encuentras con gente maravillosa y a veces no tan maravillosa. Exactamente. Ojo, imagínate que ahora te pudieras trasladar al camino, a una etapa. Imagínate que ahora mismo podrías hacer una etapa del camino. ¿Qué etapa harías? Ay, qué taparía. Ay, son tan lindas unas etapas. Mm, me acuerdo, hay una etapa que tiene muchos viñedos, que es hermosa, que es es cuando se pasa por un lugar que se llama Ventosa. Eh, bueno, esa etapa es hermosa porque era un paisaje, unos colores, y yo venía caminando con Pablo, con mi amigo, y la disfrutamos muchísimo esa etapa. Eso Eh, eso está cerca Logroño, de... Está Logroño cerca, Nájera, creo que es esa Nájera, etapa. Nájera, Nájera. Nájera, hermosa. Bueno, Está más, cerca de Nájera, sí. sí, es hermosa. Esa etapa me gustó muchísimo. Y, y después, bueno, la parte de los Pirineos también. Y, y antes de llegar a Cebreiro, el paisaje es maravilloso, es divino. Pero bueno, eso con respecto al paisaje, ¿no? Sí. Ahora, en lo que sí es la experiencia, a mí me gustó mucho, me pasó algo increíble realmente, esto es muy increíble lo que me pasó. Yo estaba llegando a Villafranca del Bierzo. Sí, me faltaban unos kilómetros para Villafranca. Y estaba muy cansada, y mi amigo Pablo y Elena habían adelantado. Y hay un pueblo que está como sobre la ruta, que creo que se llamaba, era cerca de Cacabelos, creo que se llama Pieros, no estoy segura, Pieros. Bueno, el tema que es como una ruta, está la ruta y el pueblo está como a un costado. Sí. Y bueno, y yo me senté ahí en un banco, y cuando fui a llenar mi botella de agua, que había una fuente, había como unos arbustos ahí, y salen dos señoras, no, era un señor y una señora, y vestidos como muy de gala. Y yo estaba llenando la botella y me dice, ven, y ven para acá. Y me sacaron y me llevaron y crucé un caminito, y de pronto una escena que yo no me imaginaba porque no se veía, era ahí en la calle principal, como atrás de la ruta, estaba una mesa enorme lleno de comida, vino,
Y me decía, ven, eres peregrina, bien, tienes que alimentarte. Y me empezaron a servir cosas, Madre mía. a servir cosas, me daban vino, y lástima que mis amigos ya estaban más adelantados, y fue como una fiesta, y ellos todos contentos de recibirme, porque parece que era la fiesta del pueblo, era la fiesta de San Martín. Entonces, y yo estaba tan asombrada que no sabía ni qué decir, porque todos me rodeaban y todos estaban muy contentos, era gente mayor en general, y estaban, me hicieron comer, tenían unas empanadas grandes, y bueno, y la verdad que si volviera al camino me gustaría estar ahí para compartir más tiempo con esas personas, porque algunos rostros no me voy a olvidar nunca. Y tan amables y tan contentos de recibirme ahí en su fiesta, y cuando les dije que era de Uruguay, madre mía, decían, ¿cómo? Entonces la verdad que después retomé el camino y estaba como, no sé, como una sensación de placer, pero a la vez estaba tan extrañada por esa magia, de eso, de ese compartir sencillo, de una copa de vino. Y bueno, por eso voy a elegir ese momento. Seguimos con ese tu momento en ese Sí, pueblo. fue increíble realmente, porque aparte estaba como escondida esa fiesta, porque no se veía desde la ruta. Y aparte me llevaron así, como que me empujaron un poco más. Entonces fue maravilloso. Pues en este camino y fue algo increíble, ¿sabes? También algo así. También en una de las subidas más duras que hay en este camino, que ojo, que la gente dice que el camino inglés es fácil porque son 5 o 6 días, pero también tiene su subidita. Sí, Como con el calor que hace en Europa esta semana, ojo. Y entonces yo iba subiendo, iba solo, iba, como te digo, en este tramo, justo un poco después de haber visto los ciervos, donde no he encontrado peregrinos, entre Ponte de Eme y Miño, me acuerdo. Y al final de una subida, como no sé, me quedaban 2 kilómetros para llegar a Miño, no sé. Como ahí había una nevera, ahí en mitad del monte, no había nadie, había una nevera, había un papelito y una caja para por si quieres dejar ahí tu donativo. Y la nevera llena de, no sé, de Coca-Cola, de zumos, de agua, ahí dejada por alguien. Y como 2 kilómetros más adelante, en una de estas paradas también del camino, esto mucho más organizado, había una señora, encuentro como, no sé, 30 o 40 peregrinos ya. Y me acuerdo estar hablando con una señora canadiana que me dijo que había pasado ahí justo en el momento que había un señor que le fue a rellenar, porque ya estaba casi vacía y la fue a rellenar. Cuando yo pasé estaba llena, ¿sabes? Y me acuerdo de decirle que una de las cosas que hace especial el camino son sitios y son personas como estas, ¿sabes? Esto es una de las muchas cosas que da y que valora y con que hace que la gente como yo, como tú, volvemos al camino. Son como personas así, momentos así, sitios así, ¿sabes? Por ejemplo, en el primitivo a mí me pasó una cosa genial, pero genial. También en 2019, en la primera etapa, creo que esto con estos tres, estábamos caminando y como, imagínate, está aquí el pueblo, pero aquí está el pueblo, pero el camino va así y se aparta del pueblo. Y nosotros pasamos junto al pueblo. Y estábamos a la salida de un bosque, a la entrada del pueblo, esto que se llama Villa Luz, es que a mí me acuerdo, y me encanta el nombre, Villa Luz. Y de pronto escuchamos como alguien gritando, alguien llamando por nosotros, peregrinos, peregrinos, peregrinos. Y nosotros, ¿pero qué? ¿Qué está llamando? Y era un paisano de ahí, de Villaluz, que nos estaba llamando. Nos llamó, nos decía, vení, ven, ven. Vamos,
os soy de la credencial, os soy de la credencial. Pues mire, este tío tiene una ganadería, estaba ahí trabajando, pero habló con la asociación del Camarena y le pidió a ellos que le dejasen un sello, que le hiciesen un sello para él. Y entonces lo que he hecho, nos llamó, nos enseñó la ganadería, nos enseñó el sitio donde tenía el sello, nos enseñó la credencial, ahí puso algunos datos, nos regaló manzanas, ¿sabes? Nos ofreció no sé qué más, no sé. La verdad es que estuvimos ahí de maravilla, de maravilla. Yo siempre supo que cuando volviera al camino, lo quería volver a ver. Y volví a Primitivo el año pasado. Y vaya con la intención de encontrarlo, de ver si el hombre estaba ahí. Y se llama Rubino, un tío mayor. Y no sé. Yo llegué ahí, llegué al mismo punto, entré, estaba ahí una señora que ahora sé que era su tía, pero que está muy enferma y que no habla, no dice nada. Y entré a la ganadería y le llamé, y no estaba. El hombre no estaba. Pues se le dio mi credencial, tenía ahí el sello, puso mis datos y volví a caminar. Un poco triste porque quería verlo. Y pues mira, seguí caminando y lo encuentro como 1 kilómetro más adelante ayudando a peregrinos. Estaba ayudando a peregrinos, ¿sabes? Y no sé, es esta gente, los peregrinos, los hospitaleros, los paisanos. Esto hace nuestro camino. Esta es de las cosas que más nos hace valorar y que más nos dejan ver en el camino. Es algo increíble. Sí, es cierto, porque a veces no nombramos a veces a esas personas, hablamos de los peregrinos y peregrinas, pero las personas que nos encontramos que están en el propio camino, siempre ayudándonos, ¿no? Hay Sí. muchos sitios así. Sí, sí, yo recuerdo varios lugares así, que te reciben con mucho amor y te dan café, galletas, siempre ahí como para ayudar al peregrino o a la peregrina que pasa. Sí, sí, los hospitaleros siempre son muy amables. Oye, pues una pregunta que yo creo que nunca he hecho. A ver, Que tú ahora mismo pudieras tener o compartir un rato de camino con alguna de estas personas, con algún de estos peregrinos o de los hospitaleros, ¿con quién lo harías? de los que ya he conocido, Sí. y tengo tantas personas, tantos que volvería a caminar con ellos. Ay, qué pregunta difícil, porque con 3 caminos he hecho tantos amigos, pero bueno, elegiría a mi amigo Maño y a mi amiga Paquita. Ellos son los de mi primer camino, que siempre seguimos en contacto, y Maño siempre me llama para mi cumpleaños. Y ellos son de Almería, y Almería es una zona de montañas, Sí. y caminan muchísimo. Bueno, Maño ha estado enfermo, pero se ha recuperado, y cuando yo lo fui a visitar, yo me quedé en lo de Paquita, y, y me pasaba a buscar a las 6 de la mañana para recorrer las montañas de Almería. Y ahí al firme, hice unos caminos preciosos. Por Almería, fui a Cabo de Gata, que es hermoso. Y bueno, ellos fueron uno de los primeros que los recuerdo con mucho cariño, porque fueron los que me acompañaron a mi primer camino, que yo no tenía experiencia, que uno llega todos los caminos son diferentes, pero ya como que el segundo camino y el tercero, como que igual uno ya sabe más o menos a lo que se puede enfrentar, a los dolores, a la soledad, a esos monstruos que a uno a veces le atacan en el camino. Pero ese fue el primer camino y yo estaba con todos esos miedos y siempre estuvieron conmigo. Y me acuerdo una vez que ellos caminaban mucho más rápido que yo, porque están mucho más acostumbrados. Son personas mayores, pero tienen un entrenamiento, y
recuerdo una vez que yo estaba muy atrasada, porque estaba muy cansada, estaba con mucho dolor en una pierna, y ellos ya habían llegado. Entonces, ellos lo que hacían era, cuando llegaban al pueblo donde nos íbamos a quedar, que más o menos hablábamos cuando salíamos temprano, ya me reservaban también en el albergue para mí, el lugar. Ya me pagaban y ya me reservaban el lugar. Y bueno, y hubo una etapa que yo no llegaba porque estaba muy cansada y me atrasé muchísimo, que es la etapa cuando llegando a los arcos, que es una parte que es un camino que es muy... No hay mucha vegetación, es medio árido el lugar, una parte, con mucha, no sé, en esa parte había como esos forrajes que hay, que ponen en los caminos para los animales, lleno de forrajes, bueno, mucho calor, y bueno, llegué muy tarde, y cuando llego, bueno, enseguida llego a los arcos, y me puse a mirar a ver, porque ellos siempre llegaban y se sentaban a comer y a tomar, enseguida. Y entro ahí a mirar en la plaza dónde podían estar, yo cansadísima, y bueno, y Maño me acuerdo que sale corriendo y dice, Alicia, y me abraza, y me dice, ya estábamos preparando un plan para ir a buscarte, porque pensaban que como yo estaba demorada, que no llegaba, que me había pasado algo, entonces estaban pensando cómo hacer para salir hacia atrás a buscarme. Entonces me acuerdo que me abrazó, fue... Estaban muy preocupados, claro, ellos habían llegado así como 2 o 3 horas, porque caminaban muy rápido, y bueno, esa amistad, ese compañerismo. Te entiendo tanto, precisamente. Pues yo con esta gente, definitivo, fue, no sé explicar cómo fue caminar con esta gente. Pues ahora mismo me podría compartir un par de cervezas con esta gente. Fue increíble. Pues, Alicia, estamos a punto de terminar, pero antes de eso, una pregunta y luego un pequeño pedido que te quiera hacer. Pero primero la pregunta de las preguntas. Si tu camino pudiera ser difícil, si tu camino pudiera ser descrito con una sola palabra, ¿cuál sería? Una sola palabra. Una sola palabra. Uy, qué difícil. Yo diría experiencia sublime, algo así, experiencia. Porque uno el camino no vas de vacaciones, vas a experimentar algo muy intenso. Así lo es, así es. Que te va a marcar para toda la vida. Entonces es como eso, es abrirse el camino y estar abierto a la sorpresa. No sé más qué decir. No, maravilloso. Ahora sí, para terminarnos en belleza, ¿qué le dirías tú a una persona que nunca ha hecho el camino? Bueno, que obviamente que se anime a hacerlo, porque es una forma de vivir la simpleza de la vida. Siempre reitero esto, ¿no? De lo simple, de lo sencillo que es, en el sentido de que uno deja atrás todas, sobre todo las cosas materiales, pero todo lo que le está pasando, como que es un impas que uno hace. Y en el camino, en esos momentos de soledad, como que te van llegando respuestas a muchas cosas. Y ahí te das cuenta, como te pasó a ti con ese peregrino que te dijo esa frase, una frase que seguramente la habrás escuchado muchísimas veces, obviamente. Yo qué sé. Pero fue ese momento, entonces, sí, como que fue el momento exacto. Entonces es eso,
es encontrarte con la gente, el encuentro, es otra palabra también. Es otra palabra que define también el camino, quizás, el encuentro. Es como un encuentro muy, muy profundo, muy real. Y ahora se me viene otro momento que me gustaría contarte del Sí, camino, porque, por favor. porque es un momento muy especial también. Yo le había dicho una vez que estaba con Pablo, con Elena y con otro chico más, yo les había dicho, dos cosas les dije. Traten de disfrutar el camino en todo momento, hasta cuando se sientan mal, disfrútenlo y como que nutrirse, no me acuerdo con qué palabras se los dije, pero nutrirse de esa experiencia. Porque después cuando vuelvan, van a extrañar eso del camino. Y entonces, porque a mí me pasa, a veces estoy acá y recuerdo esos momentos y como que me gustaría volver. Y entonces cuando volví al camino, dije, voy a tratar de retener esos momentos más en mí. Disfruten del camino porque después esto como que se va. Y hay un montón de cosas que yo a veces recuerdo que parecen tan sencillas. Me gusta mucho el sonido de los pasos en los caminos. Cuando hay un silencio, uno va solo por el medio de la nada o en el bosque y escucha sus propios pasos. Eso es mágico. O los pájaros. Me acuerdo que mi amigo Pablo le gusta mucho los animales y ahora aprendí con él, después de estar con él, estaba siempre atento a los sonidos de los pájaros. Ahora eso lo sigo haciendo acá. Bueno, no, pero quería contar una cosa, que les dije eso, y la otra cosa que les decía en esa conversación es, traten de llegar a Santiago, no sé si vamos a seguir juntos, les dije yo, pero traten de entrar a Santiago con alguien, porque me acuerdo que mi primer camino, yo justo había estado con esta gente de Almería, pero después como que fui haciendo grupos, pero justo el día que llegué a Santiago entré sola, y como que no es lo mismo entrar solo a Santiago, ¿no? Y bueno, y les dije eso, traten no tenemos por qué ser nosotros, pero siempre entrar con alguien. Bueno, al final quedamos en que íbamos a entrar juntos, nosotros tres al menos. Pero habíamos hecho un grupo, porque bueno, en las últimas etapas del camino, por ahí por Sarria o por Tomarín, no me acuerdo bien, habíamos conocido otros chicos, unos chicos de Bilbao, de Valencia, unas chicas. Habíamos armado como un grupo un poco más grande. Sí. Y me acuerdo que la última etapa hicimos una cena en el albergue y comimos muy bien. Y bueno, quedamos que nos íbamos a levantar muy temprano, a las 5 de la mañana, no antes, porque queríamos llegar a la misa del peregrino. Y yo estaba muy cansada, pero muy cansada. Pero ya hacía 2 o 3 etapas que estaba muy cansada y que por momentos mis piernas se me aflojaban. Y yo dije, ay no, en un momento en esa última etapa, decía, no puede ser que no pueda llegar. Casi me pongo a llorar, porque era como que estaba ahí y me costaba muchísimo, muchísimo llegar. Te entiendo perfectamente. Pero mis piernas como que ya no me respondían. Y yo decía, no puedo quedarme acá. Y bueno, me acuerdo que salimos todos juntos, era un grupo muy grande, más de 10 éramos, no sé, éramos un grupo muy grande. Bueno, después nos fuimos separando y Elena, mi amiga, me dice, Elena, la chica de Barcelona, me dice, no te preocupes, Alisa, que yo te voy a esperar, vamos a... Sí, y quedamos en eso, que nos íbamos a esperar. Ella también estaba muy cansada, también. Nosotros tres, Pablo, Nela y yo, éramos los que estábamos más cansados porque veníamos de San Jean. Entonces, bueno, el tema es que un chico de Valencia, Pep se llama, Pepe, ellos llegaron antes a Santiago. Entonces, y también en el camino habíamos hecho una amiga alemana, Nicole, y ella nos dijo que nos iba a esperar en la plaza de Obradoiro. Sí. Obradoiro, ahí me salí. Entonces, nos iba a esperar. Y bueno, estos chicos que llegaron antes, cuando entramos nosotros, nos filmaron. Entonces, este chico Valencia nos filmó la entrada.
Entonces tengo esa entrada filmada y es un momento increíble. Cuando llegamos con Pablo y con Elena y nos abrazamos, después con todos los demás, y después vimos a Nicole, esta chica alemana sentada ahí en la plaza esperándonos, y también nos abrazamos y saltamos con nuestras mochilas y nos sacamos fotos. Y tengo un recuerdo que es maravilloso, porque claro que justo te filmen cuando estás entrando ahí a Santiago y compartir ese abrazo, esa llegada, no. Así es el camino. Inolvidable. Inolvidable. Inolvidable podría ser muy buena palabra para describir el camino. Pues, Alicia, llegamos al final de esta nuestra charla. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir contigo un poco de lo que es el Camino de Santiago. Y espero muy sinceramente algún día podemos compartir ¿Cómo no? un poco de camino y conocernos personalmente. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Buen camino siempre. Sí, buen camino, peregrino. Muchas gracias, muy contenta de haber conversado contigo del camino, porque es maravilloso el camino, ¿no? Uno no se cansa de hablar del camino y tus entrevistas son hermosas, realmente que me encantan. Así que yo también espero en algún momento compartir algún camino contigo, sería un placer. Muchas gracias. Buen camino, peregrino. Buen camino.